Que el Señor les siga bendiciendo en este día y que al abrir su palabra en esta hora lo hagamos con la humildad necesaria para seguir dejándonos guiar a toda la verdad por la persona del Espíritu Santo. La pregunta que vamos a estudiar hoy dice de la siguiente manera: ¿a quién reconoció Moisés durante su experiencia en la tierra como su líder espiritual? Vamos a leer dos versículos que se encuentran registrados en el capítulo 25 del libro de Éxodo. En primer lugar, el versículo 1 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Versículo 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que Jehová está pidiéndole a Moisés que recoja una ofrenda voluntaria para construir un santuario en el cual él, Jehová, pueda habitar en medio de ellos. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Ahora vamos al capítulo 33 de Éxodo. Éxodo 33, versículo 9, dice así: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Así que cuando construyeron el tabernáculo o el santuario, la Biblia dice que Jehová descendía en la columna de nube, la misma columna de nube con la cual dirigía y guiaba a Israel, la misma columna de nube desde la cual peleaba contra los egipcios. Aquí está Jehová que desciende y se pone a la puerta del tabernáculo para hablar con Moisés. El versículo 10 dice que viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Pregunto, ¿notaba el pueblo cuando Jehová bajaba en la columna de nube y se colocaba a la entrada del santuario por hablar con Moisés? ¿Se daban cuenta, sí o no? ¿Era algo visible? ¿Era algo real? Claro que sí. Jehová descendía en la columna de nube, se colocaba a la entrada del tabernáculo, al santuario, y desde allí él hablaba, conversaba con Moisés, y todo el pueblo entonces se postraba en su propia tienda para adorar a Jehová. Permítame leer ahora el versículo 11 que dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba Jehová con Moisés? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí tenemos varias razones para creer que la persona que Moisés reconocía como su líder espiritual era la persona de Cristo Jesús, porque era Cristo Jesús el que descendía en la columna de nube, se colocaba a la entrada del santuario. De hecho, él mismo le pidió a Moisés: recojan una ofrenda voluntaria, construyame un santuario porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Pregunto, ¿en qué familia estaba Cristo en ese momento? ¿En la familia divina o la familia humana? En la familia divina, porque todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo en su condición divina. Y estando en su condición divina, habitaba en medio del pueblo, descendía a la entrada del tabernáculo, del santuario, y conversaba cara a cara con Moisés su siervo, porque Moisés sabía claramente, perfectamente, que su líder espiritual era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre.